La transformación del corazón. Un llamado a ser cambiadores de atmósferas. En 1 Samuel 16, del 17 al 21, encontramos un pasaje poderoso que nos revela cómo Dios puede usar a una persona con un corazón puro y conforme al suyo para transformar atmósferas y liberar a los oprimidos. El rey Saúl, atormentado por un espíritu maligno, manda a llamar a David, quien era un joven pastor que tocaba el arpa con destreza. Pero no era solo la música lo que traía alivio a Saúl, sino el hecho de que David era un hombre escogido y ungido por Dios. Cada vez que David tocaba el arpa, el espíritu malo se apartaba del rey Saúl y él encontraba alivio. ¿Por qué sucedía esto? Porque David tenía un corazón conforme al de Dios. Esto le permitía ser un cambiador de atmósfera, un instrumento de paz y liberación donde quiera que él iba. La unción de Dios en la vida de David no solo lo capacitó para tocar bellas melodías, sino que también transformara el ambiente espiritual a su alrededor. Esta es una hermosa lección para nosotros hoy. En un mundo que está lleno de caos y oscuridad, Dios sigue buscando a aquellos que anhelen un corazón puro y recto, aquellos que deseen ser usados para cambiar las atmósferas en sus hogares, trabajos, comunidades y donde se relacionen. Pero, ¿qué significa ser un cambiador de atmósfera? Ser un cambiador de atmósfera es ser una persona cuya presencia esté guiada por el Espíritu de Dios. Tiene el poder de transformar el ambiente espiritual y emocional de cualquier lugar. Es alguien que al entrar en una habitación o en una situación, en un lugar, trae paz, gozo y la presencia de Dios de tal manera que lo negativo, lo oscuro y lo opresivo no pueda permanecer ahí. Un cambiador de atmósfera es una persona que con su vida y acciones refleja tanto la luz de Cristo que otros son impactados y liberados de la carga de la oscuridad. Sin embargo, debemos recordar que no se trata solo de tener talentos o dones, ya que estos son regalos que Dios te da. Más bien, se trata de tener un corazón limpio, desintoxicado del pecado y alineado con la voluntad de Dios. David, a pesar de sus errores y pecados, que todos sabemos que los cometió y que fueron muy graves, como desear a la esposa de otro hombre, ser adúltero y luego convertirse en un asesino al ordenar la muerte de este hombre, siempre mostró un deseo sincero de arrepentirse y de no avergonzar el nombre de su Dios. De hecho, el amor de David por Dios se refleja profundamente en sus salmos. Son escritos con una poesía llena de devoción. David expresaba su amor por Dios, lloraba en su presencia cuando se equivocaba y clamaba con todo su ser por el perdón de Dios. Este amor poético y sincero nos demuestra que cometer errores es de humanos, pero lo que realmente hacía la diferencia en David era su corazón lleno de verdadero arrepentimiento. Muchos pueden pensar que así es muy fácil, o sea, errar y luego venir simplemente y decir perdón. Pero David nos enseña que el verdadero arrepentimiento es lo más valioso para Dios. Él no se conformaba con decir perdón, sino que se humillaba profundamente buscando la restauración de su relación con Dios. Es por esta razón que Dios mismo dijo
que David era un hombre conforme a su corazón, el único hombre de la Escritura a quien se le dio tal distinción. David es un ejemplo de cómo Dios puede usar a personas imperfectas para realizar obras perfectas. No se trata de nunca fallar, porque somos humanos, sino de cómo respondemos cuando fallamos. David se distinguía por su deseo constante de vivir en la luz de Dios, de ser guiado por su mano y de hacer su voluntad aun cuando tropezaba. Su vida nos enseña que el verdadero arrepentimiento viene de una devoción sincera, de rendirnos y transformarnos en un instrumento en las manos de Dios. Es precisamente esta actitud de humildad y búsqueda continua de Dios la que lo convertía en un cambiador de atmósfera, alguien que a través de su relación con Dios podía traer paz y liberación a los demás. Pero ¿qué sucede? Que no todos se alegraran o se iban a alegrar cuando alguien es un instrumento en las manos de Dios. Esto también trae envidia y oposición. Son realidades que también se enfrentan. Saúl, el mismo rey Saúl, que al principio lo llamó para que lo liberara de los demonios y se beneficiaba inicialmente de su ministerio, terminó llenándose de celos y amargura. En 2 ocasiones intentó matar a David arrojándole una lanza. Esto nos muestra que cuando somos usados por Dios, las fuerzas del mal se levantan contra nosotros. El enemigo intentará destruirnos porque nuestra vida es una amenaza para su reino. Pero, así como David esquivó las lanzas de Saúl, nosotros también debemos aprender a esquivar las trampas del enemigo, manteniéndonos firmes en nuestra fe y confianza en Dios. Esta historia nos recuerda que el camino del creyente fiel no está exento de desafíos. De hecho, ser un instrumento de Dios puede traer ataques, envidias y pruebas. La unción de David no lo libró de ser perseguido, pero sí le dio la gracia para resistirlo y superarlo. Es en medio de la adversidad donde se forja el carácter, donde aprendemos a depender más de Dios y menos de nuestras propias fuerzas. David tuvo que aprender a esquivar las lanzas de Saúl, pero también tuvo que aprender a confiar en el plan de Dios, incluso cuando ese plan parecía llevarlo por caminos peligrosos y dolorosos. ¿Qué nos dice esta historia a nosotros el día de hoy? Nos desafía a preguntarnos, ¿estamos preparados para ser cambiadores de atmósfera? ¿Estamos dispuestos a pagar el precio que conlleva ser usado por Dios para transformar los lugares donde estamos? ¿Qué hacemos cuando enfrentamos a la oposición y el rechazo? ¿Nosotros buscamos la aprobación de Dios por encima de la aprobación de los hombres o al revés? Dios nos llama a ser cambiadores de atmósfera, pero para ello debemos anhelar un corazón puro y dispuesto. No debemos permitir que los celos, las envidias y las oposiciones que se levanten a nuestro alrededor nos desanimen. Al contrario, debemos fortalecernos en la presencia de Dios, sabiendo que mientras Él esté con nosotros, ninguna arma forjada permanecerá ni prosperará. Oramos. Señor, te pedimos que nos des un corazón conforme al tuyo, un corazón limpio y puro, capaz de cambiar las atmósferas donde quiera que vayamos. Límpianos de todos los pecados y desintoxícanos de aquellos que nos apartan de ti. Haznos sensibles a tu voz y obedientes a tu voluntad, para que como David podamos ser instrumentos de tu paz y liberación. Ayúdanos a esquivar las trampas del enemigo y a mantenernos firmes en medio de la oposición.
Que tu presencia sea siempre nuestro refugio y fortaleza. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy te invito a reflexionar profundamente sobre esto. ¿Estarías dispuesto a dejar que Dios transforme tu corazón para que puedas ser un cambiador de atmósfera? ¿Qué áreas de tu vida necesitan ser purificadas para que puedas llevar la presencia de Dios a donde quiera que vayas? ¿Cómo respondes cuando enfrentas las envidias o la oposición a causa de tu fe? Permite que el Señor te limpie y te use para su gloria, llevando luz a los lugares más oscuros. Y recuerda que ser un cambiador de atmósfera es un llamado divino, pero requiere un corazón alineado con el corazón de Dios. Que tengas un hermoso y bendecido día.